Quizás sea momento de empezar a pensar en una cadena de omisiones que han permitido poner el vínculo entre el pueblo y el líder en el centro de la cuestión. No hay algo profundamente sospechoso en reflejar del lado de lo plebeyo, la masa, la turba fanática, la responsabilidad última del fascismo. ¿Por qué no encontramos, del lado de las élites, una imagen que pudiera tener el mismo peso simbólico? En este segundo episodio de Todos somos la política abordamos el complejo tema del fascismo desde la filosofía. Las preguntas que escucharon hace un momento son parte de un texto que nuestra invitada de hoy escribió en marzo de este año para la revista de la Universidad de México. Luciana Cadaya, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación incluyen los vínculos subterráneos entre el pensamiento político moderno y contemporáneo, la articulación entre crisis, república y populismo, y los nexos entre la acción colectiva y las instituciones en Argentina y Ecuador, entre los años 2010 y 2018. Episodio 2. El fascismo desde la filosofía. Porque todos somos la política. Europa será fascista o fascistizada. ¿Qué es el fascismo? Un Estado totalitario. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Un podcast de El Colectivo. Luciana, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La semana pasada hablamos del fascismo en su contexto histórico, con sus características y sus actores. Sin embargo, es difícil decir qué es fascismo hoy. ¿Cómo entenderlo más allá de su origen histórico? Con respecto a la pregunta de qué es el fascismo, me parece que hay una distinción a hacer muy importante. Una cosa es el desarrollo histórico del fascismo y cómo podemos situarlo en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a situar al fascismo, sobre todo en Europa, entre las dos guerras mundiales, y hay toda una serie de imágenes inconscientes asociadas al fascismo con la figura de Hitler, de Mussolini, por citar algunos ejemplos. Entonces aparece la imagen de un gran líder frente a una masa enardecida y devota a sus lineamientos políticos, a pesar de que esos lineamientos políticos implicasen o fueran en detrimento de otras personas, ¿no? Y otra manera de entender el fascismo es no tanto por los contenidos históricos, es decir, por tratar de entender qué pasó en un momento determinado y cómo se caracterizó, sino que el fascismo tiene que ver con una lógica, con una forma inmunitaria de desarrollo del poder. ¿Y por qué hago esta distinción? Que en cierta medida la retomo de Enzo Traverso. Por lo siguiente, porque si nosotros consideramos que el fascismo solo coincide con esas imágenes que nosotros tenemos del pasado, es decir, la de un gran líder frente a una masa popular enardecida por lo que el líder propone, creamos una imagen caricaturesca del fascismo y estamos pidiendo al presente que repita algo que aconteció en un momento determinado. Y eso es un error en el modo de entender cómo se desarrollan las fuerzas, la correlación de fuerzas o las formas de poder en la historia. Por el contrario, si entendemos al fascismo como una forma de articulación de lo político, como una forma de construir poder político, no hace falta que se repita todas estas imágenes estereotipadas, además muy construidas en Hollywood, de cómo fue el fascismo para ver en qué medida se repite en el presente, sino que en la actualidad el fascismo puede tener otros rostros, otras imágenes, y no hace falta ni apelar a las pasiones populares ni apelar a la imagen de un líder fuerte necesariamente. Y en ese sentido, si decimos que el fascismo es una lógica inmunitaria que tiene que ver justamente con considerar que el tejido social se construye a partir de la idea de que hay un elemento anómalo que estaría perturbando la armonía de ese tejido social.
y que por lo tanto lo que debe hacer la sociedad es encontrar la manera de expulsar a ese elemento anómalo para que la comunidad pueda reconciliarse consigo misma, ¿no? Y esa lógica inmunitaria puede tener muchos rostros, es decir, puede ser el elemento anómalo, puede ser el campesino. El elemento anómalo puede ser el indígena, como hemos visto con el golpe de Estado en Bolivia. El elemento anómalo puede ser el migrante que supuestamente le quita el trabajo al europeo, como vemos muchas veces que sucede en la Unión Europea con los comentarios de determinados gobiernos de derecha o de extrema derecha. El elemento anómalo pueden ser las disidencias sexuales, eso por ejemplo lo hemos visto con respecto al plebiscito de paz en Colombia, lo que muchos decían cuando se tuvo que votar el referéndum por la paz en Colombia era que si ganaba la paz en Colombia iban a obligar a los hijos a ser homosexuales porque habían cartillas educativas que propagaban la homosexualidad entre los niños y las niñas, ¿no? Bueno, esa idea de que las disidencias sexuales deberían ser eliminadas para que pueda reconciliarse la sociedad colombiana también es una forma de fascismo, por citar uno de ellos, también puede ser el caso de eliminar la disidencia política, etcétera. Entonces, el fascismo creo que hay que entenderlo como una forma de construcción de tejido social y esa forma es una forma inmunitaria que en determinados momentos de la historia cobró unas imágenes y en la actualidad está cobrando otras imágenes. Y el aspecto más paradójico es que en muchas ocasiones esa lógica inmunitaria de eliminación de elementos anómalos de la sociedad no solamente viene propiciada por gobiernos de extrema derecha, sino también por gobiernos liberales. Es decir, que el liberalismo ha sido cómplice y ha propiciado la perpetuación del fascismo en nuestras sociedades y que por lo tanto de alguna forma se recogen elementos del pasado, pero el presente está creando unas imágenes nuevas y unas formas nuevas de desarrollo del fascismo. De acuerdo con este concepto de fascismo, ¿qué fenómenos son o han sido calificados como fascistas o fascistoides cuando en realidad no lo son? Enzo Traverso, a quien cité hace un momento y lo vuelvo a citar ahora, hace una reflexión muy interesante acerca de cómo la democracia liberal de mercado creó la idea de que los movimientos nacionales populares automáticamente eran resabios fascistas y que por lo tanto cualquier experiencia de gobierno popular en donde apareciese la figura de un líder y al mismo tiempo las pasiones colectivas fuesen reactivadas por la figura de esos liderazgos, y esos liderazgos pueden ser desde el presidente de una república a un activista territorial, por lo tanto puede ser diferentes figuras de liderazgo, pero que ahí inevitablemente ya habían elementos fascistas. Por esa razón hay todo un arco de cierto liberalismo conservador que estima que las experiencias progresistas latinoamericanas, que muchos hemos dado en llamar populistas, justamente por la irrupción de figuras de liderazgos como un indígena en el caso de Bolivia a través de Evo Morales, como una mujer en el caso de Argentina a través de Cristina Kirchner, como un trabajador en el caso de Brasil a través de Lula da Silva. Esas experiencias populistas, muchos por el hecho de ver que habían liderazgos y que al mismo tiempo activaban pasiones populares, automáticamente se las hicieron coincidir con el fascismo. Sin embargo, si prestamos atención a cómo esas experiencias populares fueron construyendo tejido social, nada tiene que ver con la idea que decía en el mensaje anterior. Es decir, no tenían que ver con la idea de construir tejido social a partir de la necesidad de expulsar un elemento anómalo que vendría a cortocircuitar la armonía social. Al contrario, lo que caracteriza a estas experiencias populares es que justamente construyen tejido social no desde lo inmunitario, sino desde todos los que han sido excluidos por esa lógica inmunitaria fascista. Por eso, estas experiencias populistas, estas experiencias progresistas, son antifascistas, porque justamente articulan
a todos esos sujetos populares que han quedado por fuera de la lógica fascista porque han sido considerados sujetos anómalos y sujetos que alteran el status quo. Entonces creo que las experiencias populistas apelan a la figura de liderazgos, construyen desde las pasiones colectivas, pero lo hacen desde una lógica incluyente, no desde una lógica inmunitaria, y por lo tanto no son fascistas, sino que son antifascistas y más aún son emancipadoras. Y son emancipadoras en su vocación de construir repúblicas populares donde todos sean ciudadanos y tengan acceso a los derechos y a las libertades. Desde este concepto del fascismo como una lógica inmunitaria, ¿cuál sería la dimensión histórica, cultural y estructural del fascismo? Me parece que es una pregunta muy amplia que no voy a poder responder. Solamente voy a decir una cosa muy, muy pequeña que tiene que ver con la cuestión siguiente. Hay que preguntarse en qué medida esta lógica inmunitaria que organiza el fascismo, que construye un tejido social fascista, hay que ver en qué medida eso no es del orden del deseo. Es decir, en qué medida el deseo es el que configura esta idea inmunitaria de que para que yo pueda ser en la sociedad me tengo que proteger y tengo que eliminar a otros que amenazan mi existencia. Ese modo de proceder es un modo de proceder, como dijimos, inmunitario y es del orden del deseo, de cómo deseamos y de cómo deseamos en la relación con los otros. Y lo que necesitamos para que nuestras sociedades no sean fascistas es crear una pedagogía en el orden del deseo, es decir, aprender como sociedad a trabajar el deseo y a trabajar el miedo. Y para trabajar el deseo lo que necesitamos es una pedagogía desde la política, pero también necesitamos, y esto es algo que nuestras experiencias progresistas han sido muy limitadas, necesitamos trabajar el deseo desde la estética, desde el ámbito de la sensibilidad, desde nuestras disposiciones. Entonces, por ahí creo que puede haber una clave para la transformación, digamos, de nuestras sociedades y para pensar por qué el fascismo está tan arraigado en el mundo hoy y más en un escenario pandémico como el que estamos observando. Entonces, ¿el fascismo puede identificarse como un fenómeno, en este caso, como una lógica propia y exclusiva de la derecha? Sí, el fascismo es de derechas, inevitablemente. Otra cosa es decir que hay ciertas experiencias revolucionarias que tienen derivas autoritarias, pero esas derivas autoritarias no son derivas fascistas. Es decir, el fascismo, entendido rápidamente y en función de lo que vinimos diciendo hasta ahora, es una forma de construir un tejido social inmunitario configurado desde las oligarquías y para los sectores populares para justamente mantener un sistema de privilegios, es decir, para que justamente sean unos pocos los que tengan acceso a la participación política de verdad y a la transformación de la cosa pública en la dirección de que los derechos, las libertades y las oportunidades puedan ser para todos por igual. Lo que intenta el fascismo es crear unas pasiones populares para que justamente esta idea de un republicanismo de iguales y plebeyos no pueda tener lugar. Y ese deseo de que la igualdad no pueda tener lugar es un deseo fascista. Y ese deseo fascista solamente es configurado desde la derecha y más precisamente desde la extrema derecha. Muchísimas gracias, Luciana, por tu tiempo y por tu participación en este espacio para abordar y reflexionar sobre este tema. Sabemos que quedan muchas cosas que decir y discutir. Para quienes quieran saber más sobre el tema, les invitamos a leer el artículo de Luciana con el que abrimos el episodio del día de hoy. Es el privilegio, estúpidos, disponible en la revista de la Universidad de México. Gracias por habernos acompañado en el segundo episodio. Les recordamos que durante todo el mes de agosto trabajaremos el tema del fascismo, cada semana desde una perspectiva diferente. Desde el colectivo, creemos que en momentos de crisis social, política y económica, es fundamental cuestionarnos sobre esos monstruos que pueden surgir en el claroscuro. Eso fue Todes somos la política.
Una mattina mi sono svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliata ed ho trovato